El PSPV-PSOE de Gandía, con motivo de los 1000 días en el Gobierno, ha realizado una valoración positiva de este periodo, ya que todos los indicadores socioeconómicos, según afirman los socialistas, constatan que Gandía ahora está mejor que a principios de legislatura. El portavoz socialista José Manuel Prieto ha calificado estos 1000 días como los 1000 días de las oportunidades y el futuro, después de superar la etapa de emergencia de principios de legislatura. En esta línea, según Prieto, el Ejecutivo local ha cubierto los derechos más elementales, como la luz y el agua, y ha destacado que Gandía es una ciudad libre de desahucios. También ha destacado que la limpieza de la ciudad ha visto aumentado su presupuesto después de pagar la deuda de 17 millones de euros que, según el socialista, dejó el Partido Popular. La alcaldesa de Gandía, Diana Morant, y dentro de este ejercicio de transparencia, se ha sumado a la celebración de los 1000 días en el Gobierno con una acción en redes sociales con la etiqueta 1000 días amb Diana. Desde sus plataformas digitales y con vídeos en directo, Morant está relatando todos los actos programados en su agenda y explica que en este tiempo Gandía ha recuperado los derechos de los ciudadanos, lo que ha significado el renacimiento económico de la ciudad y unas oportunidades para los gandienses. Nosaltres estem molt orgullosos de l'esforç que s'ha fet en aquests 1000 dies. Sempre diguem que hem fet un gir de 180 graus a les polítiques econòmiques, però també socials que se duien a terme en aquesta ciutat. Hem recuperat molts drets de ciutadans. Hem aconseguit aquesta renaixença econòmica gràcies a la recuperació de la confiança en la ciutat de Gandia i també hem tractat de que la ciutadania recuperara l'orgull per la seva ciutat. I amb aquest balanç volíem celebrar estos 1000 días en compañía de la gent.